No basta que tú sigas a Jesús. Es más, hoy no te voy a invitar a que lo sigas, porque lo podemos seguir con diferentes motivos y con distinta mentalidad. Quiero comenzar tomando el Evangelio de San Juan, capítulo 9, aquel sábado cuando Jesús va con sus discípulos y pasan frente a un ciego de nacimiento que pide limosna. Los discípulos aprovechan la oportunidad para preguntarle al maestro, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ya tenían mucho tiempo siguiendo a Jesús, ya habían escuchado sus enseñanzas, ya habían salido hasta predicarle, hacían milagros en el nombre de Jesús, liberaciones también, pero todavía tienen mentalidad del Antiguo Testamento. Es decir, siguen a Jesús, pero con mentalidad del Antiguo Testamento. Ellos creen que el pecado tiene su consecuencia en la enfermedad y que toda enfermedad es producto del pecado. Mentalidad del Antiguo Testamento. Y hoy todavía hay gente que tiene esa mentalidad. ¿Cuál sería la mentalidad del Nuevo Testamento? La que dice Jesús. Ni él ni sus padres espera que se manifiesten en él las obras de Dios. O lo que dice también San Pablo en Romanos 8:28. Todo sirve para el bien de los que aman a Dios. Esa sería la mentalidad del Nuevo Testamento. Hay gente que sigue a Jesús con mentalidad del Antiguo Testamento creyendo que Dios le paga a cada uno según sus obras. Y al bueno lo premia y al malo lo castiga. Y que un día se te van a pedir rigurosas cuentas de lo bueno y de lo malo que hiciste. Mentalidad del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería la mentalidad del Nuevo Testamento? La mentalidad del Nuevo Testamento es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que Dios envió a su Hijo único cuando todavía éramos pecadores. Y no lo hizo con los justos, sino con los pecadores. Tú ya tienes esa mentalidad del Nuevo Testamento, de que Dios no paga a cada uno según sus obras, sino según su misericordia. Tercero, seguimos a Jesús con mentalidad del Antiguo Testamento cuando nosotros queremos pagar por nuestros pecados. Cuando queremos hacer sacrificios, mandas, queremos hacer actos de piedad o peregrinaciones o no sé qué tantas cosas, muchos sacrificios y ofrendas para ver si alcanzo a pagar por mis pecados. ¿Estoy siguiendo a Jesús? Sí, pero con mentalidad del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería la mentalidad del Nuevo Testamento? Colosenses 1:24. Él pagó ya la factura que tú debías y que tú no podías pagar. Ya está pagado. Ya no necesitas volver a pagar. Ya no. Ni creas que a Dios le gustan tus tristezas, tus angustias, tus dolores, sufrimientos y sacrificios. Él es un padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos. Él te ama personalmente. Esto es seguir a Jesús con mentalidad del Nuevo Testamento. Siguiente, cuarto. Se sigue a Jesús con mentalidad del Antiguo Testamento cuando nuestra vida está centrada en la ley. Y caemos en el legalismo, cumplir por cumplir, la exigencia y el rigor. Y si cumplimos, nos sentimos orgullosos y vanidosos y podemos juzgar a los demás. Y si no cumplimos, complejo de culpa. Y ahí andamos con escrúpulos. Estás siguiendo a Jesús, pero con mentalidad del Antiguo Testamento. Tu vida está centrada en la ley. ¿Cuál sería la mentalidad del Nuevo Testamento? Seguirlo al impulso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. El Espíritu Santo que es fuente de amor, de alegría y de paz. El Espíritu Santo que te identifica con Jesús. Eso es mentalidad del Nuevo Testamento. Y por último, voy a resumir, porque todavía hay mucha gente que sigue a Jesús con mentalidad del Antiguo Testamento. Yo lo llamo los fariseos. Los fariseos que están centrados en ellos mismos, en su propia justicia, en sus propias obras buenas, que son capaces de ir al templo para exigirle a Dios y decirle, Señor, yo siempre he cumplido todo lo que tú me dices,
págame lo que me debes. Y el Dios dador se transforma en Dios deudor. Siguen a Jesús, pero con mentalidad del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería la mentalidad del Nuevo Testamento? Decir, todo es gracia. Si algo bueno yo he hecho, ha sido por la gracia de Dios. Si alguna cosa buena he realizado en mi vida, ha sido porque Dios ha estado conmigo y Él me ha dado la gracia para yo poder hacerlo. Si yo no he caído en tales pecados, no es por mi virtud, no es por mi rigor, es solo gracias a Dios. Es el Evangelio de la gracia. Allí resumo yo la mentalidad del Nuevo Testamento. En lo que dice San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. El Evangelio de la gracia, de la Jais, que la salvación es gratuita. Conclusión que te pregunto y me pregunto a mí mismo. ¿Estoy siguiendo a Jesús con mentalidad del Antiguo Testamento en estos 5 puntos que traté? ¿O ya pasé a la nueva mentalidad que me da el Espíritu Santo, que es la mentalidad de Cristo Jesús, la mentalidad del Nuevo Testamento? Porque no basta seguir a Jesús. Sus discípulos lo seguían, pero todavía tenían mentalidad del Antiguo Testamento. ¿Y tú? ¿Estás siguiendo a Jesús? Tal vez cumples los mandamientos, tal vez vas a misa, tal vez perteneces a un grupo, tal vez estudias la Biblia, pero ¿con qué mentalidad? ¿Ya pasaste del Antiguo al Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que te dejo como un desafío para que tú y solo tú te la respondas delante de Jesús y delante de su palabra. Que Dios te bendiga y que su Espíritu Santo te haga pasar al Nuevo Testamento en las áreas que todavía no pasas al Nuevo Testamento. Porque no basta seguir a Jesús. Hay que seguirlo con mentalidad del Nuevo Testamento, del Evangelio de la Gracia. Amén.